Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa con precisión la palabra de verdad. Ese es el versículo de hoy, está en 2 de Timoteo 2:15. Recuerda, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa con precisión la palabra de Dios. Amado Señor, en este día te damos gracias por tu palabra, porque con ella, Señor, nos presentamos como obreros aprobados, Señor. Obreros que de nada tenemos que avergonzarnos porque seguimos tus mandatos, Señor, seguimos tu ejemplo y hacemos solo tu santa y preciosa voluntad, oh Dios. Gracias porque tu misericordia es grande, Señor, y nos perdonas cuando no hacemos lo que tu palabra dice, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a ser más sabios, a tomar mejores decisiones, a hacer solamente tu preciosa y santa voluntad, Señor. Porque con ella, Señor, vamos a vivir mejor, Señor. Porque con ellos tendremos larga vida en la tierra, Señor, como lo promete tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada día crecer y ser parecidos más a Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entrega especial. Por favor, firme aquí, dijo el cartero. La mamá firmó mientras Beto y Jeremías estudiaban el sobre que él trajo. Está bien, muchachos, dijo la mamá con una sonrisa mientras cerraba la puerta delantera momentos después. Regresemos a nuestro trabajo. ¿No vas a abrir el sobre?, gritó Beto. Muy pronto, respondió la mamá, pero antes me gustaría envasar el resto de esas habichuelas. ¿Estás bromeando?, protestó Jeremías, pero los niños siguieron a su mamá de nuevo a la cocina. El tiempo parecía pasar muy despacio mientras lavaban y partían las habichuelas. Beto y Jeremías solo podían pensar en el sobre estampado, entrega especial. ¿Qué supones que hay en la carta?, preguntaron una y otra vez. No podemos abrirla y ver. No podían creer que su mamá no estuviera tan deseosa como ellos de abrir la carta. Al rato la mamá se fue de la habitación. Pronto regresó con la carta. Cuidadosamente la colocó sobre una mesa y regresó a su trabajo. Pensé que les gustaría mirar mientras trabajan, les dijo. Mamá, gimió Jeremías, no queremos ver el exterior de la carta. Queremos saber lo que dice. ¿Por qué bromeas así con ella? Decidí usarla como objeto de una lección, dijo la mamá, para mostrarles lo que algunas personas hacen con su carta especial de parte de Dios. ¿Quieres decir la Biblia?, preguntó Beto. La mamá asintió. Muchas personas tienen Biblias en sus hogares, dijo ella, pero la dejan en un estante o en una gaveta. Otras ponen una Biblia afuera donde todos pueden verla en vez de abrirla y leerla. Y otras, como tu mamá, tienen cosas que quieren hacer antes de leer su carta, propuso Jeremías. La mamá sonrió. Exactamente. Es muy fácil dejar que otras cosas se nos pongan en el camino. Tomó la carta en su mano. Espero que ustedes siempre separen un tiempo especial para leer su carta de parte de Dios, agregó la mamá. Hermanitos, si a ti te entregan una carta, serías curioso o estarías deseoso de leerla. Estás también deseoso de leer como esa carta, la palabra de Dios también, a ver qué es lo que Dios te quiere decir. No permitas que cosas como los amigos, el deporte, la televisión se interpongan en esas cartas que Dios te quiere hablar, que es la palabra de Dios. Dios te quiere hablar y te quiere decir tantas cosas especiales, divertidas, pero tú muchas veces por la pereza no lees esas cartas. Son cartas más interesantes que la que le mandaron a esta señora. Separa un tiempo especial para leer tu carta, tu Biblia y orar cada día. Orar esa palabra. Yo sé que muchas veces nos da pereza leer la Biblia, pero una vez la lean, se van a encarretar y van a saber que hay palabras preciosas que Dios te quiere decir en la palabra de Dios. La llavecita dice, lee la palabra de Dios. Ojo, léela. Y me voy a agarrar. Así, lee la palabra de Dios, porque con ella vas a tener larga vida. Y Dios está ahí.
Dios está ahí hablándote. Es que Dios no me habla, Dios sí te habla por medio de la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra, vamos a leerla, está Segunda de Reyes 23, del 1 al 3, hoy es cortica la palabra de Dios. Proverbios 23, perdón, libro de Reyes, segundo libro de Reyes 23, del 1 al 3, y dice: Entonces el rey mandó a llamar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, para que se reunieran con él. Luego el rey y todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y los sacerdotes, los profetas y la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron al templo del Señor. Allí el rey les leyó en voz alta todo lo que decía el libro del pacto, que había sido encontrado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna y se comprometió ante el Señor a obedecerle y a poner en práctica fielmente y con toda sinceridad sus mandamientos, mandatos y leyes, y a cumplir las condiciones del pacto que estaban escritas en el libro. Y todo el pueblo aceptó también el compromiso. Miren tan bonito lo que habla aquí este rey. Era el rey Josías. El rey Josías. Ellos entraron al templo y se encontraron que había una carta, había unos libros de Dios, la Biblia. Y entonces el rey lo que hizo fue primeramente alegrarse en su corazón y empezó a llamar a todos los ancianos de Jerusalén y de Judea. Anciano no es una persona, en la Biblia anciano no es una persona viejita, un ancianito, no, un anciano es una persona que conoce mucho la palabra de Dios. Y en la iglesia, donde tú vayas a ir, hay personas que conocen mucho la Biblia y pueden enseñarte y explicarte. Esos son los ancianos, personas que conocen mucho la Biblia, la viven, se comprometen a vivirla, y ellos te pueden enseñar muchas cosas. Entonces este rey llamó a los ancianos para compartir esa lectura. Y una vez el rey, reunido con ellos, entendió la palabra de Dios, reunió a toda la comarca, a todo el reino, desde el más pequeño al más grande, para leer lo que decía la palabra de Dios. Y eran palabras muy bonitas. Y entonces la leyeron y la estudiaron y la llevaron a su corazón. ¿Y qué pasó? Después de esto, el rey se comprometió a obedecer y a poner en práctica la palabra de Dios, a poner en práctica todo lo que él leyó ahí. Y eso fue un ejemplo, y el rey dio un buen ejemplo, y eso fue lo que hizo que el pueblo siguiera a Dios. Entonces mire todas las cosas bonitas que la palabra de Dios pueden hacer en la vida de una persona que se compromete, de una persona que quiere escuchar a Dios. Cuando tú dices, no, es que Dios no habla, yo no he escuchado a Dios, sí, lee la palabra de Dios y lo vas a escuchar y vas a saber qué es la voluntad de Dios. Y dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Quieres conocer esa voluntad? Para eso está la palabra de Dios, la Biblia, y ahí vas a encontrar todo lo que tú quieras. Hermanitos, Dios los bendiga. Espero que esta palabra haya llegado al corazón y te convenzas de que no hay mejor libro para leer, no hay mejor carta para leer que la palabra de Dios. Chao, hermanitos.